Buenos días, este es mi video acerca del desarrollo de la literacidad, tanto en el curso como en mis jornadas de prácticas. ¿Qué es la literacidad? Bueno, la literacidad pues son conocimientos que permiten a una persona comunicarse, interpretar y comprender, usar la información que encuentra de manera tanto escrita pero también oral en distintos contextos. No es meramente áulica, sino va más allá. Eh, Existen distintas estrategias para trabajar la literacidad en los alumnos. Como ya vimos, la literacidad va más allá de la simple lectura. Pues, por ejemplo, en mis jornadas de prácticas tenía alumnos con distintos niveles. Es algo que ya comenté en otros trabajos de este mismo curso. Tenía alumnos que, como, por ejemplo, específicamente un caso de una alumna que presentaba un nivel de lectoescritura un poquito más atrás del que iba sus demás compañeros. Por ejemplo, ella leía de manera silábica. No, o sea, y eso con mucho esfuerzo, sino porque, o sea, sino casi casi escribía letra por letra y leía letra por letra. Bueno, sí era más fácil que leyera de forma silábica, pero le costaba mucho escribir de forma silábica, pero sí, sí lo lograba. Con mucho seguimiento, pero sí lo lograba. Sin embargo, pues mi mismo maestro observante pudo, vaya la redundancia, observar que el grupo en el que se me asignó tenía alumnos que leían bastante bien. Tenía al menos, al menos un par que ya podría decir que leían a un muy buen nivel. Se notaba que tenían un muy buen apoyo en casa en cuanto a la lectoescritura. Escribían muy bien, leían muy bien, entendían muy bien los textos. O sea, leían muy bien en términos, en dos términos, en tanto en el de comprensión lectora como en el de dicción. En ambos lo hacían bastante bien y no nada más eran dos. De hecho, tuve una alumna que el profesor no, mi profesor observante no pudo ver porque se fue de vacaciones antes de que empezara la jornada vacacional, pero ella también era muy buena para leer. Había muchos alumnos que leían bastante bien y podrían ser alumnos que de primera instancia parecían muy problemáticos, parecían, o sea, pero sin embargo, perdón por decir, perdón por la redundancia, eh, eh, mi maestra tutora hacía un muy buen trabajo, al menos en términos de lectura, hacía un muy buen trabajo, porque la verdad fomentaba distintas estrategias. Por ejemplo, una de las estrategias que yo pude observar era que cada cierto tiempo hacía el chocomil literario, que es una simulación al café literario. El café literario es una actividad ya muy conocida en la que eh, este, con una bebida tiende a ser un café, pero pues por razones lógicas a los alumnos se les pide mejor un chocomilk. Eh, Se les pide a los alumnos que lean de manera libre un texto de forma libre y que simplemente se mantengan en silencio, leyendo concentrados el texto que ellos quieran, con la condición de que al final compartan una reflexión sobre lo que han leído. Y eso ayuda mucho, al menos a ese grupo se notaba mucho que leían bastante bien. Y supongo que en parte es gracias a estos chocomilk literarios que les ayudaban a hacerse de un hábito con la lectura. Platicando con muchos alumnos les gustaba leer, o sea, cuando había una niña que me decía que le gustaba Harry Potter, no era tanto, o sea, eso fue de las cosas que más me sorprendió. Que una alumna, cuando me platicaba sobre Harry Potter, es una saga muy famosa, yo pensaba que iba a hablar de las películas, y sí, sí me habló de las películas, sí le encantan las películas, pero lo que más me sorprendió es que la niña me hablaba también de los libros.
cosa que a su edad es sorprendente, y más con las tendencias que tenemos ahora, que cada vez se pierde más el hábito de la lectura. Es bastante, fue muy gratificante ver que la niña, una saga que le apasione tanto, se introduzca a tal forma que la motive a leer los libros. Libros que no son cortos, la verdad. Aunque pueda haber versiones cortas, puede haber versiones infantiles. La verdad fue muy bonito escuchar que la niña me hablara de los libros, al igual que de las películas, y no únicamente de las películas. También existen otras estrategias. Por ejemplo, también está la estrategia de la lectura compartida, que es una que mi maestro observante me vio ponerla en práctica, que fue que todos los alumnos van siguiendo la misma lectura, pero de manera aleatoria uno tiene que ir, o sea, elegido por el maestro, uno tiene que ir leyendo en voz alta. Eso fue lo que le ayudó al maestro observante a identificar que había varios alumnos que leían bastante bien. Y no nada más eso, o sea, y repito, o sea, en dos aspectos, no nada más en el aspecto de dicción, sino en el aspecto también de comprensión lectora, eran muy buenos para leer. Y finalmente, como reflexión final, pues me llevo eso, o sea, aprender de mis propios alumnos, lo que siempre se dice en estas educaciones más globalizadoras, entender que no, como diría Freire, no nada más es que uno les enseñe, sino que ambos aprendemos. Y la verdad, yo creo que es más bonito y más valioso que me llevé, es llevarme ese hábito de la lectura, ver el impacto del hábito de la lectura, porque un grupo así ya no es fácil de ver, en el que muchos alumnos sepan leer a esa edad y sepan leer de la forma en la que ellos sabían leer. Pero todo se debe gracias al hábito de la lectura continua, de la lectura libre, de la lectura en base a intereses personales de los alumnos, que les ayude a crecer, a formarse y a desarrollar una habilidad básica para la vida diaria. Ese es uno de los mejores aspectos de los mejores conocimientos y recuerdos que me voy a llevar de mis prácticas, además de la capacidad de improvisación y de adaptación que uno como docente debe de tener, tanto de manera previa con las planeaciones, como de manera continua por medio de la improvisación. Independientemente de lo bien o mal visto que sea el hecho de improvisar, uno como docente tiene que tener la habilidad de resolver de manera rápida. No podemos, como dirían algunos maestros, no podemos, cada que se nos complica la planeación, no podemos posponerla para el otro día, porque si fuera así, nunca avanzaríamos. Entonces, uno como docente tiene que tener cierta habilidad hasta cierto punto de improvisar, no para que las actividades salgan a medias o para que simplemente nunca cumplamos con una planeación, sino para poder resolver, sí, en base a una planeación, atado a una planeación o apoyado, más que atado, apoyado a una planeación. Ser capaz de resolver en base a una planeación nos va a ayudar mucho a poder sobrellevar un grupo y poder cumplirle a todos los alumnos del grupo, y no nada más a la mayoría, ni mucho menos nada más a los muchos o pocos que lleven un nivel cómodo para el docente, para cumplir bien con la labor docente y poder cumplir con la totalidad de los alumnos o con la mayor cantidad de los alumnos, y que con quien no se pueda también buscar la forma de mejorar continuamente, o sea, con el objetivo de que con todos y cada uno de los miembros del grupo podamos crecer, incluido ahí el maestro. eh, Debemos de estar abiertos tanto a distintas herramientas, distintos conocimientos, la formación continua y la humildad de entender uno qué errores comete y qué puede mejorar en el futuro. Y cómo, y sobre todo,
cómo mejorar y cómo potenciar los talentos de los alumnos y las habilidades que vayan desarrollando, y en este caso la literacidad, cómo lograr que todos puedan tener un buen nivel de comprensión lectora, partiendo primero de su nivel de lectoescritura, cómo lograr que un alumno eh, con un tal vez bajo nivel comparado con sus compañeros de lectoescritura, cómo lograr que ese alumno también tenga un buen nivel de comprensión lectora independientemente de su nivel de lectoescritura. Y bueno, con eso concluyo. Muchísimas gracias. Hasta luego.